En este video vamos a estar viendo el tercer ejercicio de estadística descriptiva correspondiente a la semana 2. De la siguiente tabla de frecuencias, A. Determinar la frecuencia desconocida sabiendo que la estatura media es de 151,5 centímetros. Bueno, aquí tenemos una tabla de frecuencias en particular donde tenemos intervalos que están agrupados de esta forma. ¿Sí? Desde 140 inclusive hasta 145 no inclusive. Luego la segunda clase desde 145 inclusive hasta 150 no inclusive y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces aquí no vamos a estar hallando límites reales porque ya tenemos una distribución de intervalos de esta forma. ¿Sí? Tenemos entonces estatura de alumnos en centímetros y nos pide determinar la frecuencia desconocida. Aquí tenemos una frecuencia desconocida, entonces esto realmente capaz algunos quieran hallar las marcas de clase y luego interpolar, ¿verdad? Pero si nos da la media aritmética, esta es la media aritmética, si no especifica es la media aritmética. Si nos da eso, entonces tenemos que utilizar ese dato. Por lo tanto, vamos a completar las marcas de clase en esta columna. Serían las marcas de clase. 140 más 145 sobre 2 me da 142,5. Para 145 más 150 sobre 2 me da 147,5 y vamos a ir completando hasta el final. Ya tenemos entonces las marcas de clase y podemos hallar esta frecuencia desconocida utilizando la fórmula de la media aritmética. Entonces la media aritmética era igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase sobre la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Entonces vamos a reemplazar aquí. Sería 12 por 142,5 más 35 por 147,5 más 51 por 152,5 más, vamos a llamarle f a nuestra incógnita, por 157,5 más 7 por 162,5. Todo esto sobre 12 más 35 más 51 más f, que es nuestra incógnita, más 7. Esto era igual a 151,5, que es la media. Bueno, vamos a sumar todo esto, lo que podemos. Sería 151,5 igual a... La sumatoria de todo esto es igual a 15.787,5. Esto más 157,5 f sobre 105 más f. Si esto pasamos a multiplicar a este miembro, nos va a quedar 15.907,5 más 151,5 f. Esto igual a 15.787,5 más 157,5 f. Entonces pasamos a restar a este miembro y esto restamos aquí. Va a ser 15.907,5 menos 15.787,5 es 120 y 157,5 menos 151,5 f es 6f. Entonces f, o la frecuencia desconocida, es igual a 20. Tenemos que la frecuencia desconocida es 20. Calcule la moda de la distribución.
Para la moda de la distribución vamos a utilizar esta fórmula para datos agrupados. Para hallar la clase modal necesitamos saber dónde se encuentra la mayor frecuencia. Y se encuentra aquí, en la tercera clase. Entonces la clase modal sería entre 150 inclusive hasta 155 no inclusive. El límite inferior que vamos a utilizar sería directamente 150. 150 más el exceso de frecuencia con respecto a la frecuencia anterior sería 55 menos la frecuencia anterior, que es 35. Y delta 2 sería 51 menos 20. Aquí sería 51 menos 35. Delta 1 otra vez, 51 menos 35. Más delta 2, que es 51 menos 20. Por el tamaño de clase, que sería 155 menos 150, igual a 5. La moda me da igual a 151,7 centímetros. C. Percentil correspondiente a una estatura de 153 centímetros. Explique su significado. Ya vimos lo que era un percentil. Entonces vamos a hallar ese percentil correspondiente a 153 centímetros. Teníamos que esta era la fórmula de percentil. Entonces sabemos que el percentil I es 153. ¿En dónde cae 153? Vamos a ver en nuestros intervalos. Está entre 150 y 155 en la tercera clase, donde su frecuencia absoluta es 51 y su marca de clase 152,5. Entonces su límite inferior sería 150. Aquí sería 150 más. Esto no sabemos qué percentil es. Entonces esa es nuestra incógnita. Por n, la cantidad n es, sumando todo esto, me da 125. Entonces esto es n. 125. Menos la sumatoria de las frecuencias absolutas anteriores. Como no hicimos una tabla de frecuencias acumuladas, tenemos que sumar 12 más 35. Y eso serían la sumatoria de frecuencias anteriores, ¿sí? Porque esta es nuestra clase donde se encuentra el percentil que estamos buscando. Entonces 12 más 35 me da 47. Todo esto sobre la frecuencia del percentil es igual a 51. Por el tamaño de clase que dijimos que era 5. De aquí vamos a despejar el valor de I. Y esto me da I igual a 62,08. O sea, aproximadamente 62. Por lo tanto, la altura de 153 centímetros podremos decir que corresponde al percentil 62. Y el significado de esto sería que el 62% de los alumnos tienen hasta 153 centímetros de estatura. ¿Entre qué estatura se encuentran las 25 centrales? Bueno, nosotros tenemos aquí las 25 centrales, 25 alumnos. Como tenemos un total de 125 alumnos, entonces esta parte correspondería a 50 alumnos y esta parte correspondería a 50 alumnos, ¿sí? Nosotros necesitamos saber entre qué estaturas, o sea, estos límites, ¿verdad? ¿Cuáles son estos límites que se encuentran en los 25 centrales? Bueno,
Hablando en términos de porcentaje, 50 alumnos corresponden al 40% de los alumnos, ¿sí? Y si sumamos 50 más 25, o sea, 75 alumnos, corresponde al 60%. Entonces, ¿cómo vamos a poder hallar este término, estos límites? Hallando el percentil 40, que sería este, y hallando el percentil 60, que sería este límite. Entonces, así vamos a obtener los límites entre los 25 centrales. Entonces, para el percentil 40 sería 40 sobre 100 por 125 y sabemos que son 50 alumnos. Percentil 40, entonces 50 alumnos va a caer entre... Bueno, si hacemos aquí una tabla de frecuencias acumuladas, voy a hacer en esta partecita para que nos sea más fácil. Acá vamos a tener de 12, aquí 12 más 35 que sería 47, 47 más 51 sería 98, 98 más 20 me da 118 y 118 más 7 es 125. Entonces, 50 alumnos, ¿dónde corresponde? Corresponde a esta clase, donde el límite inferior es 150. La frecuencia es 51. Entonces el límite inferior es 150. Acá nos salió que era 50, menos las sumatorias de frecuencias anteriores, que sería la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior es 47 sobre la frecuencia absoluta, que es 51, por 5, que es el tamaño de clase. El percentil 40 me sale 150,29 centímetros. Ahora para el percentil 60 se va a encontrar en 75. O sea, este límite 75 buscamos entonces en qué clase se encuentra. Miramos las frecuencias acumuladas, 75 también va a caer en esta clase. Serían los mismos intervalos. Entonces el percentil 60 es igual a 150 más 75 menos 47 sobre 51 por 5. Esto me da un valor de 152,75. Por lo tanto, concluimos que los 25 centrales se encuentran entre 150,29 y 152,75 centímetros. Porcentaje de alumnos que miden más de 157 centímetros. Entonces vamos a ver dónde cae 157. 157 centímetros está entre este intervalo. Entonces vamos a hallar en qué percentil se encuentra 157. Estudiando o utilizando la cuarta clase, cuyo límite inferior es 155, su frecuencia absoluta es 20, su acumulada anterior es 98 y vamos a reemplazar en la fórmula de percentil. Dijimos que aquí era 155 más, no sabemos qué percentil es, cantidad de 125 menos 98 sobre 20 por el tamaño que es 5. Esto es igual a 157 centímetros. Despejando de aquí, tenemos que I es igual a 84,8%.
Por lo tanto, miden más de 157 centímetros el 84,8% de los alumnos. Hasta aquí sería el tercer ejercicio. Muchas gracias por su atención.